Bueno, como comentábamos, pues esto ha modificado mucho los estándares de vida, de hábitos en lo general. ¿Y quién mejor para que nos pueda definir pues todo el escenario que se ha generado en estos últimos 2 años que el propio secretario de Salud del Gobierno del Estado de Jalisco, el doctor Fernando Petersen, además un gran amigo? Doctor, bienvenido, ¿cómo estamos? Muchas gracias, mucho gusto saludarlos. Doctor, buenos días. Un gusto estar con ustedes. Bueno, pues yo veo las cosas positivas porque de alguna manera pues esto fue global, esto no es una cosa que sea de Jalisco, simplemente es prácticamente a nivel mundial, pero creo que Jalisco supo reaccionar muy a tiempo. Creo que también la comunidad, la mayoría o buena parte cuando menos, pues creo que ha ido mejorando sus hábitos higiénicos, etcétera, precisamente para evitar estos problemas. ¿Cuál sería en este caso, doctor, la dimensión que da Jalisco frente a otros escenarios, tanto nacionales como internacionales? Bueno, yo creo que es muy importante lo que comentabas en el sentido de saber que esta es la primera ocasión que nos enfrentamos a una enfermedad que no es ni siquiera nacional, sino que es mundial. Este término llamado pandemia significa que es una enfermedad que se extiende por varias áreas y regiones del universo. Y en el caso del coronavirus, el SARS-CoV-2, este virus pues vino a afectar a todas las regiones del mundo, ¿no? O sea, de una manera diferente a las diferentes regiones y en diferentes momentos a las diferentes regiones, pero bueno, esta es una afectación histórica que nunca habíamos tenido esta magnitud. Teníamos antecedentes de 2 previos coronavirus, uno que se llamó SARS, ¿no? Y otro que se llamó MERS. Uno otra vez en la zona del oriente, en China, el MERS en el Medio Oriente, por eso se llama MERS, y el tema era que esos 2 coronavirus tuvieron muy pocos tiempos, generalmente se autolimitaron en menos de 6, 8 meses. MERS con una altísima mortalidad, casi 40% de la gente que sufría MERS se moría. Entonces estábamos ante un nuevo virus, algo que desconocíamos totalmente, no sabíamos cuál iba a ser la manera como se iba a comportar. Algunos pensábamos que se iba a comportar como el SARS, o sea, que iba a ser autolimitado y que iba a ser, pues sí, con afectaciones importantes en áreas grandes de países, sobre todo como China, que fue donde surge, pero nunca nadie pensábamos que iba a tener esta magnitud, ¿no? Este tamaño en el que iba a haber afectaciones de cientos de miles de personas y desgraciadamente también millones de funciones. Hay versiones, doctor, que pueden ser novelescas, pero también pueden tener cierta realidad, que esto fue un desarrollo hecho para desestabilizar economías a nivel global y que hubo por ahí algún genio que inventó esta arma antivida. Y bueno, pues puede ser novelesco, pero al final de cuentas, pues sí hay muchas coincidencias que dejan ver esto. Pues mira, yo lo que diría es que en el desarrollo del universo, todo el ecosistema se está moviendo y bueno, mientras más afectamos nuestro propio ecosistema, no puede haber mayor cantidad de mutaciones y mayor cantidad de afectaciones a otros grupos animales, ¿no? Entonces, creo que sí es bastante novelesco, o sea, creo que el grupo importante de evaluación de la Organización Mundial de la Salud ha dicho que lo que sí se sabe es que este virus surge en Wuhan, China, eso ya es una realidad. Había mucho debate de si había sido un accidente de laboratorio o si no había sido un accidente de laboratorio. También hay que entender que hay laboratorios de ultra seguridad en donde se tiene el análisis y el estudio de todas las enfermedades virales. Hay un gran proyecto que se llama Virus Humano, para tratar de investigar todos los virus que existen en el universo, tanto en los seres humanos como en el mundo animal. Y bueno, la idea es que lo que sí sabemos es que fue un virus de nueva aparición, con nuevas características y que surge en un momento en una comunidad muy importante en donde llegó a ser una afectación de un importante número de personas, pero dentro de una comunidad que se contuvo también muy rápidamente, porque hay que recordar que la ciudad de Wuhan pues tiene cerca de 9 millones de habitantes. Sí, hicieron un hospital en 3 días. Sí, en 100 días. Sí. Doctor, a mí me gustaría que retrocedamos juntos 2 años en el tiempo. Finalmente, usted es el responsable en la estrategia de salud
del Estado. A diferencia de cualquier otra persona que sabíamos que ya había 2 casos confirmados, sabía de qué magnitud pues se esperaba la pandemia. ¿Qué pasó por su cabeza? ¿Cómo es que se toman acciones para empezar con un confinamiento, incluso cuando el gobierno federal ni siquiera lo había anunciado? Bueno, yo me regresaría un poquito antes de los 2 años y te diría que esta pregunta empezó a darle muchas vueltas en mi cabeza en enero del año 2021, o sea, no en marzo, sino en enero, cuando nos informan que existe una familia, un papá, una mamá, una niña, que tienen síntomas respiratorios y que el papá había estado en Wuhan. Él pasó la Navidad del año 2020 en Wuhan, China. Entonces, este ingeniero vive en los Altos de Jalisco, empezó con problemas de fiebre y un cuadro gripal, y entonces dijimos, probablemente va a ser el primer caso. Afortunadamente resultó negativo. Sin embargo, eso nos abrió perfectamente clara la idea de que esta enfermedad iba a llegar, ¿no? Entonces, no nos esperamos a que tuviéramos el primer caso, sino que en cuanto nos dimos cuenta que esta enfermedad iba a llegar, lo primero que hicimos fue un análisis muy cuidadoso de cuáles eran las condiciones que teníamos en los hospitales y qué hospitales tendrían que ser los hospitales donde tendríamos que recibir a las personas. Entonces, empezó a trabajar todo el equipo de salud, ¿no? Una gran colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el ISSSTE, por supuesto los hospitales civiles, que son el hospital de tercer nivel del estado de Jalisco, Xochipan, todos nos reunimos con la finalidad de decir, a ver, esto va a llegar, hay que ver que es una enfermedad respiratoria y por ende, como enfermedad respiratoria tenemos que tener cubículos especiales para atender pacientes que tienen dificultad respiratoria. Se hizo una compra importante de ventiladores que no había antes de que empezaran a subirse los precios y que empezara a escasear por todo el mundo. Entonces nos adelantamos. La verdad es que tuvimos la oportunidad de ver qué pasaba en otras partes del mundo, ¿no? Antes de que llegara a Jalisco, y la verdad nos empezamos a adelantar en ese sentido. No, y sin duda pues cambió el panorama de Jalisco comparado con otros estados. Ahora, eso fue en enero del 2020 y comparado con marzo hace 2 años. En enero del 2021 pues fue el pico más alto de la pandemia en cuanto a contagios, lamentablemente en cuanto a decesos, y se estaba viviendo un ambiente realmente preocupante en los hospitales. Las hospitalizaciones estaban al límite y no había oxígeno para las familias que tenían a un paciente de COVID-19. Me imagino que ahí también fue otro reto para la Secretaría. Sí, fue un tema muy, muy complejo, fue un momento muy difícil porque primero estábamos en prácticamente 9 meses de una pandemia en donde la gente estaba todavía medio asustada, no sabía qué estaba pasando, pero por otro lado también estaba cansada ya de una serie de medidas en donde realmente las medidas de prevención eran lo que más importaba. ¿Por qué? Porque en esas fechas, en diciembre de ese año 2020, no teníamos todavía vacunas, empezaban las vacunas, no había medicamentos preventivos o curativos que pudiéramos hacer, seguía toda la investigación de fármacos, de que si esto, que si lo otro, pero la verdad es que no había nada seguro. Entonces, se sumó, yo creo que a esta dificultad terapéutica, ¿no? El tema de las festividades de fin de año, ¿no? Y otro tema importante es que, como todos hemos estado viendo, pareciera que este virus se va a comportar en un futuro, y es una predicción, ¿no? Que no estoy seguro que la vayamos a cumplir, pero es una predicción, se comportará como una enfermedad estacional, es decir, será una enfermedad, exacto, de tiempos de frío, ¿no? Entonces, a pesar de que nosotros tuvimos otro pico en julio y agosto que de frío no tenía nada, la verdad es que pensamos que sí va a ir tendiendo a comportarse así. Entonces, ese enero del 2021 fue el año donde tuvimos mayor cantidad, y además hay que entender que para entonces estaba circulando aquí en Jalisco la variante Delta. La variante Delta, a diferencia de otras variantes del propio coronavirus, lo que sucedía era que tenía mayor penetración, o sea, era una cepa, una variante más agresiva, ¿no? En el tema de hospitalización y de mortalidad. Entonces, se juntaron todas esas coincidencias, ¿no? Mayor cantidad de personas que se agrupaban hacia fin de año, hacia fiestas decembrinas, mayor
penetrabilidad del virus en el sentido de dañar más al organismo. Claro. Y por supuesto también empezábamos apenas a visualizar el tema de las vacunas. Claro. Por último, doctor, y con la perspectiva y el background que por supuesto tiene, ¿qué futuro le ve usted a este asunto? ¿Irá bajando? ¿Nos acostumbraremos a tomar todas estas medidas sanitarias? ¿Qué es lo que se puede lograr a favor después de todo este desastre de salud? Bueno, pues, ¿cómo componer el futuro inmediato de esto? Bueno, yo creo que lo que es muy importante decir en estos momentos es que la pandemia no ha terminado. Y eso sí es bien importante decirlo, no ha terminado la pandemia. La pandemia la declaró la Organización Mundial de la Salud y tendrá que ser la Organización Mundial de la Salud quien determine cuándo termina la pandemia. Entonces, no podemos bajar la guardia, seguimos en pandemia. Es importante decir que estas olas nos han permitido visualizar que tenemos espacios, o lapsos interolas, en los cuales baja la positividad de las pruebas y todo. Entonces, yo creo que en la medida en que seguimos avanzando con la vacunación, a la cual vamos bastante bien, ¿no? ¿Qué porcentaje llevamos de vacunación, doctor? Tenemos más o menos un 83, 85% de una dosis, tenemos cerca ya del 70, 71% de 2 dosis y tenemos como un 35% con refuerzos. Entonces, la verdad es que creo que va bien. Seguimos abiertos en las campañas de vacunación, ¿no? Sobre todo ya abrimos ya la plataforma para 18 y más, para que vayan a su refuerzo. Entonces, esto es muy, muy importante, seguir trabajando en la vacunación. La otra situación es no bajar la guardia, sobre todo con las medidas preventivas, el aislamiento, el cubrebocas, el lavado de manos, y yo estoy seguro de que en la medida en que todo el universo empiece a avanzar en la vacunación, estaremos visualizando ya el fin de la pandemia. Estamos también esperando, ¿no?, los medicamentos, que son otra muy importante medida que tendremos para avanzar a la salida de esta enfermedad llamada coronavirus. Y bueno, sí se visualiza realmente el fin de la pandemia. No es en este momento todavía el fin de la pandemia, tendremos que ser un poquito más pacientes. Tenemos la gran ventaja de que ya hay una apertura económica prácticamente del 100%, no hay ahorita necesidad de golpear ningún sector económico en especial. Simple y sencillamente ahorita sí es seguir con medidas preventivas, seguir haciendo pruebas a todas las personas que de alguna manera tengan los síntomas. Esto no se ha terminado, entonces hay que seguir haciendo pruebas para detectar a los pacientes que se enferman y a sus contactos, ¿no? Y por supuesto seguiremos la vigilancia epidemiológica en todo el estado. ¿El repunte en Oriente nos afecta ahorita? No sabemos, no ha llegado nada de los repuntes que están habiendo en Europa, ¿no? Y en Oriente. China ahorita tiene un brote importante, Alemania tuvo un brote importante. Creo que simplemente tendremos que estar muy vigilantes, ¿no? Nuestro sistema de vigilancia epidemiológica y de sanidad internacional está abocado a estar vigilando todo esto, y bueno, simplemente la invitación a no bajar la guardia. Gracias, doctor. Pues, doctor, no sabe cuánto agradecemos y valoramos que es la presencia de usted. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, pues es el que trae el coche del tema del COVID y es el que más le sabe a todo el asunto. Y bueno, hoy por hoy, bueno, pues ya nos explicó todo el panorama, tanto anterior como pues el inmediato, y esto pues hay que verlo bien. No se ha acabado y a lo mejor nunca se acaba, pero ojalá logremos controlar, ¿verdad? Así será. Muchas gracias, Al doctor. contrario, Como muchísimas siempre, gracias. Ya sabe que muchísimas gracias. lo mejor. Gracias. Y bueno, vamos a una pausa y volvemos.